¿Quién está hoy? Están loteando el gobierno. A mí me cuentan otra versión que es muy distinta. Sí. ¿Qué dicen gente de bastante poder? Que a Huertains, Milei le presentó, a Huertains se lo presentaron a Milei, se lo presentó un importante, muy influyente, comunicador, periodista, no sé, alguien muy importante que está en una pantalla muy caliente, que el gobierno mira mucho. Y me dicen, un comunicador muy importante es el que le presenta a Milei, a Huertains y a otros empresarios. Empresarios que hoy están en el poder, se acercaron a Milei porque hubo un comunicador muy importante. Te morís de ganas de decirlo. Empezamos a ver cómo determinadas posiciones de poder muy gravitantes en algunos comunicadores y en parte del sistema de medios empieza a tratar de imponerle su agenda a Milei, porque empiezan a ver que otros sectores de poder le impusieron antes su agenda a Milei, por ejemplo, para la apertura económica, para la apertura de importaciones. Es una lucha que se ve desde el día 1 entre los por eso pasa siempre. Ahora, Roca es golpista porque le quiere imponer su agenda, la suya, personal, de su empresa. Nada de todo esto beneficia a las mayorías populares. Para eso tiene que haber otro sistema, hay que mirar a otros representantes políticos, digamos, que están en su cumple. Pero los que atienden su propia necesidad, obviamente que están cayendo con todo el peso que pueden sobre las decisiones del gobierno. Y son decisiones que lo hacen siempre y con todo el gobierno. Por eso, es golpista, Roca. Gobierno en particular lo que tiene es que de alguna manera se puede decir que compartimentó, que loteó entre distintos grupos de interés los lugares de tomas de decisiones. Sí. Y eso, sumado a que se armó muy rápido, a que no es una estructura orgánica que lleva años de construcción, ha hecho que las internas y las desavenencias en el gobierno fueran moneda común en estos 11 meses que lleva. Ya son casi 90 los funcionarios echados según el relevamiento que vamos actualizando todos los días y que sigue en las redes Pablo Salinas. Pero esta semana además hizo foco en un lugar clave como es Cancillería, que más allá de que el propio Milei le bajó el precio muchas veces, como cuando dijo que el tema de las relaciones comerciales son cuestiones entre privados y demás, pero la gente que sabe le interesa la Cancillería porque sabe que mucho poder pasa realmente por ahí. Diego, vos tenías algo de información de cómo fue que se terminó yendo una Mondino a la cual le habían corrido el banquito varias veces, pero seguía ahí colgada de su cargo. Sí, creo que lo de Mondino y su reemplazo por Gerardo Huertains, que era el embajador en Washington hasta hace unos días, sirve para entender a este gobierno, cómo funciona. Lo primero es que Diana Mondino llegó a último momento al gobierno, ¿no? Había tenido 3 reuniones, Diana Mondino, con Patricia Bullrich, para trabajar con Bullrich, cuando Bullrich era la enemiga de Milei, las cosas que decía Milei de Bullrich. Tuvo 3 reuniones y a último momento Mondino dijo, me voy con Milei. Y la dejó a Bullrich. Tenían una pésima relación entre ellas porque Mondino le hizo un desplante. Cuando llegó Mondino, soñaba lo grande, eso no se le puede negar a nadie, ¿no? A ningún funcionario. ¿Ella qué pensaba, Diana Mondino? Que iba a tener un destino como el de Domingo Cavallo, que fue canciller y después fue ministro de Economía, porque claro, Diana Mondino viene del SEMA, es una economista. Además, ¿no? Sí. Y del Dieral también. Del Dieral. Tiene el patrocinio de la Fundación Mediterránea. Casada con un ex funcionario Eugenio Pendas también, que era alguien del SEMA. Entonces digo, ella venía de otra cuna, sorprendió que fuera a la Cancillería, llegó a último momento, entró por la ventana, pero claro, empezamos a ver que hace mucho tiempo Mondino estaba flotando en el aire y no se sabía quién la respaldaba. Decimos siempre desde mayo, cuando se fue Nicolás Pose, pero mirá, por ejemplo, a los 3 días de asumir Mondino, esta escena que vamos a mostrar ahora en el canal La Nación Más, con un protagonista que ya lo vimos. Mirá lo que pasaba con Mondino, 3 días como canciller y ya le estaban marcando la cancha. ¿Diana Mondino nombró vocero a su hijo? Sí. ¿Ha confirmado eso? Francisco Pendaz. El marido es Pendaz, Eugenio. Sí. ¿Su Confirmado. hijo es el vocero de la canciller? Puedo decir que no es un buen gesto. No era lo nuevo, lo distinto, el cambio. Eso lo hacía el kirchnerismo, ¿no? Qué sé yo, no sé, por ahí. Eso lo hacía el kirchnerismo, pero bueno, qué sé yo, cada uno
Sí, cosas que sí, también, es ¿no? efectivamente. Cada uno elige. ¿Sabes qué? Eso es una pena. ¿Por qué es una pena? Porque parece son parte de las prácticas políticas que Porque había eso que es típico cambiar. de casta. Esto es el 13 de diciembre. 3 días llevaba Mondino como canciller. No la dejaron ni siquiera guardar las cosas en los cajones. Francisco Pendaz, 32, 33 años tiene. Es el hijo de Diana Mondino. Podríamos ponerlo al revés y decir 3 días tardó en poner a su hijo en un cargo. Sí, y 3 días tardó alguien ligado al gobierno en decir, esto no me gusta lo que está haciendo Mondino, ¿no? Sí. Ahora, Francisco Pendaz es un protagonista clave de esta historia, porque él fue el primer hombre de Milei en la familia Mondino. Es el que la lleva a Mondino a la costa de Milei. Tiene 32, 33 años y armó para la campaña de Milei. Ahora hay una nota muy interesante que escribió Johnny Heyer en El Destape, con lo que dice el gobierno justamente de Francisco Pendaz. Dice, es un estúpido, quiere hacer política, con Mondino estaba todo bien. Eso es lo que dice el gobierno, uno supone, gente ligada a Santiago Caputo. Cuenta la nota de Johnny Heyer, que aparte, esto se ve en otros medios, también en Clarín, es la versión del gobierno diciendo, el idiota del hijo de Mondino la llevó a cometer errores porque quiere hacer política. Mirá quién es el idiota del hijo de Mondino. Mirá, tenemos una foto del idiota del hijo de Mondino. Siempre entre comillas, ¿no? Sí, ¿con quién está ahí? Pará, es una pregunta, ¿estás encomillando o...? No, según el gobierno, el idiota del hijo de Mondino, ¿no? Ahí está con Es el de la Milei. derecha, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Sí, claro. O sea, No, me confundió En lo que son las el jerarquías. apelativo. el Debe ser muy adjetivo. alto, ¿no? Porque le saca como media cabeza a Milei, que mide 1,90. sirve para entender al gobierno. Por eso digo, en lo que son las jerarquías del gobierno, Francisco Pendaz es el primer hombre de Milei, es el primer libertario. Armaba para Milei en Córdoba. Es él el que la lleva a la madre. Es él el que la lleva a la madre a último momento. Mondino llega a la libertad avanza a través de su hijo y no es el hijo el que consigue un cargo a través de la madre. O las dos cosas. Exactamente. ¿Cuál era la relación que tenía Francisco Pendaz? Con Santiago Caputo. Que cuenta Johnny Heyer, ayer parece hubo una discusión muy subida de tono entre Santiago Caputo y Francisco Pendaz. Pero Francisco Pendaz no es alguien que no conocía a Santiago Caputo, no es alguien que no conocía a Milei. Hicieron circular una foto de Francisco Pendaz con Villarroel, como diciendo, era un infiltrado. Bueno, Traidor. pero es el primer libertario. Es el primer libertario y el armador de Milei en Córdoba. Mirá la confianza que le tiene, que le deja sacar una foto de su papada, ¿no? Y publicarla. Bueno, enemigo íntimo de Bonoroni. Y ahí hay una explicación de por qué cae en desgracia Pendaz, cae en desgracia Mondino, justo cuando empieza a carretear el armado de listas. Bonoroni es el elegido de Karina Milei y Martín y Lule Menem. Porque hay mucha gente que nombró familiares en este gobierno, no fue solamente Mondino. Digamos, no hay familiares por todos lados. Creo que Menem nombró a 4 en distintos dispositivos de gobierno. Pero bueno, ese es un dato muy relevante. Cómo empieza a influir la discusión de armado de listas, incluso en puestos públicos de relevancia, ni más ni menos que la Cancillería. Sí, claro. ¿No? Bonoroni es enemigo de Pendaz. Todo esto colabora a que se degrade la posibilidad electoral de la Libertad Avanza en Córdoba, que es un lugar donde la Libertad Avanza, si quiere comerse al PRO, tiene que ganar. O por lo menos tiene que sacar más votos que el PRO. Por eso, para entender el gobierno, hay que ver la salida de Mondino, porque claro, Mondino estaba colgada de un pincel, no sé, hace 6, 7 meses. Lo vimos. Tenía mérito, había hecho mérito. Había hecho mérito, no manejaba la Cancillería. Claro. Por ejemplo, me decían, no nombró embajadores políticos, tenía la potestad de nombrar 25 embajadores políticos. No lo hizo. Nombró 7, uno era Scioli, se fue Scioli, no nombró a alguien en su reemplazo, no conocía la casa, no tenía aliados. Se enemistó con Karina, que eso es muy imprudente. Claro, y Karina Milei le intervino la Cancillería, muy temprano, ¿no? Como si hubiera una disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, porque Santiago Caputo fue el que la sostuvo a Mondino hasta ahora. Esto es lo que no se sabía, esto es lo que me cuentan. Se habla de, bueno, Mondino no entendió nunca nada y la trajo Pose. Bueno, parece que no, que la trajo el hijo y que la sostuvo Santiago Caputo hasta este momento, que era el que hablaba con Pendaz. Pendaz se fue, no era el vocero, pero seguía manejando la Cancillería, la relación con la Casa Rosada. Sí, hace rato que se la quería encargar. Hoy hay una nota en Clarín que dice, el gobierno sabía, Santiago Caputo, toda su tropa virtual, toda la gente que opera en las redes sociales para Santiago Caputo, Karina Milei, todos sabían del voto a Cuba desde junio, porque esto tiene que ver con la estrategia de Malvinas también, viene de la mano.
Entonces, el gobierno estaba informado, dice Mondino, hoy en Clarín, yo había informado de que iba a votar a Cuba en contra del embargo a Cuba, todo el mundo lo sabía. ¿Por qué la echan ahora? Bueno, ahí está la pregunta. Primero, Karina Milei le interviene la Cancillería con una funcionaria desconocida que no tenía cargo, que se llama Úrsula Basset. Hace 2 días le dieron un cargo, asesora ad honorem le había dado Mondino, quizá era un intento de decir no me echen, hace 2 días. Y la otra intervención que le había hecho Karina Milei a Mondino, quizá en contra de Santiago Caputo, es Bettina Guardia de Bulgeroni, que es un personaje clave de la historia argentina, podemos decir, esposa de Alejandro Bulgeroni, los dueños de Pan American Energy, una de las empresas más importantes de la Argentina, con grandes inversiones en Vaca Muerta. Bueno, Bettina Guardia de Bulgeroni era la encargada de manejar marca país. Sí. O sea, le habían arrebatado un pedazo de Cancillería para dársela a la esposa de Bulgeroni. Ese era uno de los movimientos. Y el otro movimiento también lo vimos a Gerardo Huertain en junio en el G7 en Bari, en Italia, oficiando el embajador en Washington de canciller paralelo a un viaje donde Mondino no fue invitada. Sí, o sea que esta operación lleva meses. Huertain, Bulgeroni, estamos hablando de apellidos de los que se sientan a esa mesa en la que también se sienta Paolo Roca. Son los verdaderos dueños de la Argentina, son los dueños, los nombres más pesados del capital argentino. Es importante entender esto, que este es un gobierno que reparte, no como otros gobiernos entre la política, sino que reparte entre el gran empresariado y que su garantía de gobernabilidad es el apoyo del gran empresariado. Por eso tiene la espalda para pelearse con toda la política como hace por momentos. Hoy te quiero mostrar una foto de Huertain porque, digo, ¿quién está hoy? Están loteando el gobierno. Ahí está Gerardo Huertain, sí, el nuevo canciller de la Argentina. Bettina Guardia de Bulgeroni, que decíamos fue la primera persona a la que Karina Milei le empezó a dar un pedazo de la Cancillería, era la Cancillería, la marca país, y Gabriel Hochbaum, que es el socio histórico de José Luis Manzano, de Daniel Vila, en el Grupo América. ¿Qué dice atrás? El Observador. Esto es el lanzamiento del Observador en Punta del Este, es un medio donde trabajan periodistas muy importantes de la Argentina. Medio uruguayo, es como la versión en negativo de Radio Colonia. Pero tenés el Observador en Argentina, hay comunicadores cercanos al gobierno que trabajan en el Observador en Argentina. Tiene un medio en España, el Observador, un medio en Uruguay, que es donde nace el Observador, y justamente cuando Huertain pasó a ser embajador de Milei en Washington, abrió en Washington el Observador. Abrió en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta gente maneja la Cancillería. No digo, Gabriel Hochbaum, podemos decir que no, está en otra cosa. Pero es muy diversificado los intereses de Hochbaum. Se habla mucho de Hochbaum porque desde la gastronomía, los medios. Porque ahora se habla también de que bueno, hay muchas cuestiones ligadas al mundo de los medios, a José Luis Manzano. Pero digo, ahí están 2 de 3 están en la Cancillería hoy. Milei le da a Gerardo Huertain, que consiguió el pliego en el Senado con el apoyo del peronismo, pese a que había dado domicilio fiscal a Uruguay para no pagar impuestos. Y a que había pagado de su bolsillo el primer viaje de Milei a Estados Unidos, que después cuando les pidieron explicación dijeron que cada uno se pagó su $30.000 puso Karina Milei, según Gerardo Huertain. $30.000 puso Santiago Caputo. $30.000 puso Luis Caputo. Pero cada uno después, cuando hagan la declaración jurada, no digan que tienen 4 palos en pesos, porque no cierra. Bueno, por eso, al principio hubo mucha polémica, porque antes de ser nombrado embajador, antes de que asumiera Milei, Huertain llevó en un avión privado al presidente de la Nación. Bueno, eso no fue obstáculo para el Senado, ni para el peronismo, ni para nadie, porque Huertain tenía esa objeción, la de ese vuelo muy discutible, con el presidente electo, y haber mudado su domicilio fiscal a Uruguay para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Después lo trajo de vuelta a su domicilio fiscal. ¿Y pagó? ¿Qué quedó del Huertain cristinista, Jenú? Yo creo que queda poco, pero bueno. Para mí es el mismo, depende de dónde está, quién está en el poder, se acomoda, es una praxis. A favor, digamos que tiene más experiencia que Diana Mondino, porque fue presidente del Comité Olímpico Internacional, ¿no?
Ahí terminó de anudar su vínculo con Karina, cuando le consiguió esa entrada que el Comité Olímpico Internacional le había negado, porque no había espacio para todos, y Huerten se la consiguió. Un dato adicional, si hoy leen las crónicas o los perfiles de Huerten en los medios del sistema, en todo se aclara que está peleado con sus hermanos. Sí. Es una aclaración que solo le sirve a Huerten. Digamos. También su familia dice, no tenemos nada que ver con Huerten. Sus hermanos hace tiempo que vienen tratando de sacarse de encima a Gerardo. Hay un grupo que se llama Grupo W, que es el que mantiene la continuidad de los negocios históricos de la familia. Que tiene que ver con el agro. Agro, seguros, creo que están interviniendo también en el sector financiero. Huerten tiene un problema adicional, y con esto te pasó. Hay personas a las que le debe guita. Le pasa a bueno, todos. no, pasa a todos. Yo le pedí a un amigo el otro día que y me... personas, ¿Sabes cuánta gente está endeudada con tarjeta naranja? Pero personas del ámbito judicial. Y no puede pagar hoy. Personas del ámbito... Lo han buscado durante muchos años a Huerten porque, bueno, Huerten tenía... ¿Que le dé plata a un juez? Pero no le tiene que pagar a un juez. A uno no, a varios. ¿A un juez? Bueno, a ver, hay una práctica muy extendida en el sistema judicial que es entrar a la timba por el lado de financistas. Darle la plata a alguien para que te la maneje. Sí, darle la plata a alguien para que te la maneje. Como esa plata en general no forma parte de las declaraciones patrimoniales, todo ocurre en Lo que decís sigilo. es muy serio, Adrián. Espero que tengas papeles para Chicos, respaldar todo. vayan a la causa BNP Paribas, ahí hay un montón. Vayan a la causa que la causa que obviamente el sistema de injusticia de la Argentina cerró porque había un montón de jueces involucrados. Ahora, pero, perdón, termino con esto. Huerten, durante muchos años, Gerardo, cuando se peleó con sus hermanos, ofrecía ese servicio. Y bueno, no siempre les va bien, viste, como en la timba. Te puede ir bien, te puede ir mal. Te cierro con un último dato. Dale. ¿Cómo llegó Huerten a Milei? La historia oficial que dice, está escrito en varios medios, por intermedio de su hijo también, acá otro hijo. El hijo de Mondino la terminó echando y el hijo de Huerten lo terminó acercando al cargo que hoy tiene. Su hijo Gregorio compartió estudios y actividades laborales con el primer mandatario Milei. A mí me cuentan otra pensé que ibas a historia. decir Santiago Caputo. No, con Milei. Gregorio Huerten supuestamente es el responsable de que hoy tengamos al canciller que tenemos. ¿Y la otra versión? No, a mí me cuentan otra versión que es muy distinta. distinta. Sí. ¿Qué dicen gente de bastante poder? Que a Huerten, Milei le presentó, a Huerten se lo presentaron a Milei, se lo presentó un importante, muy influyente, comunicador, periodista, no sé, alguien muy importante que está en una pantalla muy caliente, que el gobierno mira mucho. Bueno, esa persona, ese comunicador tan importante... ¿Vinculado a los que salieron en la foto hace un rato con Huerta y no? No. Un comunicador de un medio muy importante del gobierno que no va a Olivos, que no está en los registros de Olivos. No está en los registros no de estar Olivos. no significa que no haya sido. No, no está quiere decir que Milei va a tu casa. No hace falta. Pará, Milei va a tu casa. Claro, sí, Eso sí, es ser muy importante. Claro. Si no hay registro. Claro, no, Está de moda, no digamos. todos los que van a Olivos son los importantes. Por ahí los que más Claro, importantes es son los que no van a Son los que Olivos. no van, claro. Bueno, No tienen que escuchar ópera, Claro, digamos, van Eduardo directo a escuchar a Feynman no está en Olivos. por eso, a mí me dicen, un comunicador muy importante es el que le presenta a Milei, a Huerten y a otros empresarios. Empresarios que hoy están en el poder, se acercaron a Milei porque hubo un comunicador muy importante. Te con mucha morís de trayectoria. ganas de No, decirlo. digo eso. Pero no fue el hijo Gregorio, como me dicen No, acá. no. Me dicen que no fue el hijo de Gregorio. Ah. ¿Quién dice esto? Por ejemplo, Macri dice... Macri es uno de los que dice a Milei se lo presentaron a Huerten. ¿El mismo que invitó a cenar un día a Milei y a Macri a su casa? No sé si Puede fue ser. ese, pero digo, Puede ser. se habla de un comunicador Caramba. importante. Che,